Buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Ya estamos a miércoles 6 de diciembre. El mes de diciembre va a ir avanzando muy rápido. Estamos en ambiente de Navidad. Y ayer martes estuvimos estudiando Primera Epístola de Juan. Hoy volvemos a personajes de la Biblia. Faltó la carátula porque como estoy fuera del ordenador, no la tengo. Pues estamos aquí pasando unos días de descanso en el Pirineo, en las montañas. Y volvemos a personajes de la Biblia que estamos estudiando el profeta Elías. Un personaje con mucho que ver y estudiar y aprender de los personajes que tenemos en la Biblia. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor su dirección, que Él nos esté guiando y nos ponemos con este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos que nos permites un nuevo día abrir tu palabra y estudiarla juntos. Gracias porque hay hermanos siempre dispuestos, preparados y entrando en este tiempo, Señor, en directo y otros que lo ven en diferido, para poder así juntos escuchar lo que tú tienes que decirnos, porque creemos que tu palabra es viva y siempre nos va a hablar. Y por eso presentamos este tiempo delante de ti para pedirte que tú lo guíes. Danos sabiduría y ayúdanos para explicar lo que tú quieres que digamos y también para saber escuchar tu voz, recibirla y aplicarla en nuestras vidas. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muy bienvenidos a todos. Qué bueno que nos podamos volver a ver un día más. Y vamos a estudiar el libro estamos en el libro de Reyes, estudiando al profeta Elías. Hemos visto ya muchas cosas de este profeta y vamos a seguir viendo algunas más. A ver, en el chat en directo, ¿quién escribió por aquí algo? Ahí tenemos a Rosario y Paco. Buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo fuerte para todos. Y también Magdalena Navarro dice: buenas tardes, pastor, bendiciones. Y Dolores dice: buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia universal en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Juan Bermudo dice: buenas noches, mis amados hermanos. Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Señor estén en vuestros corazones. Y creo que ya no me han entrado más mensajes en directo. Ahí entra el de Ana Rita, el de Beatriz. Ana Rita dice: muchas bendiciones para todos. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos. Dios nos ayude a comprender su palabra. Y ya no tengo más mensajes hasta este instante. Aunque veo que hay hermanos por ahí que se están conectando. Mira, ahí acaba de entrar el de Miguel Torres. Muy buenas noches, amado pastor Víctor y amados hermanos en Cristo. Nuestro buen Dios los bendiga generosamente. Qué bueno es escuchar la enseñanza bíblica. Gracias, dice, espera que se me fue. Aquí. Aquí. Gracias, pastor, por su dedicación y engrandecer el reino de los cielos cada día. Bien, pues esos son los mensajes que han entrado hasta este instante. Y vamos al estudio. Habíamos estado viendo de Elías, que aparece en escena así súbitamente. No se nos explican nada de su historia anterior, de dónde viene, cuándo nació, de su familia. No sabemos nada más que cuando él ya está sirviendo a Dios como profeta. Y en un tiempo muy difícil para Israel, él está profetizando sobre Israel. Está reinando Acab, su esposa Jezabel. Es un mal rey, ha dejado que la influencia también de Jezabel, de su mujer, vuelva al pueblo en pos de dioses paganos. Y la fe en el verdadero Dios está en crisis, está en un momento muy malo. Y ahí Elías llega a un momento en el que cree que él es el único profeta que ha quedado de Dios.
y a pesar de todo se enfrenta a los 450 profetas de Baal, y no es que él los venza, sino que Dios vence, porque ese día se trataba de demostrar quién era el Dios verdadero, si Baal o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y quedó demostrado. Y después de esa tremenda victoria, Elías escucha las amenazas de Jezabel y entra en una depresión, se desanima, su ánimo se viene abajo. Dijimos que es comprensible que después de toda la tensión, la descarga de adrenalina, el tener que enfrentar esa situación tan estresante, tan violenta, de estar enfrentándose al rey, a los profetas y salir triunfante, y ahora de pronto ve que los problemas no se terminaron, sino que siguen, es como venirse abajo, derrumbarse. Es cuando a uno le faltan las fuerzas y dice, ya no puedo más. Elías dijo, basta ya, dijo, ¿no? Y entonces le pide a Dios que le quite la vida, pero Dios no se la quita. De hecho, nunca se la quitó porque sigue estando vivo. Elías fue arrebatado en vida, no vio muerte. Dios tiene unos planes especiales para él. Y a partir de ahí, pues vimos todo ese proceso en el que Dios va a tratar con Elías para animarlo, para que él se fortalezca. Lo manda al monte Horeb y allí va, en el monte Sinaí, donde Dios se manifestó a Moisés. Ahí también se le manifiesta a Elías. Y ahora, como ahí nos habíamos quedado el último día, como otra fase de la restauración, es Elías, te doy trabajo. Tienes que ir y ungir a estos personajes como reyes. Entonces, eso forma parte de la restauración, pero también de nuestra ocupación como creyentes. No nos podemos quedar lamentándonos, no nos podemos quedar ahí tumbados en nuestras camas sin levantarnos de lo mal que está el mundo, de lo mal que está todo, como estábamos estudiando en Primera de Juan, lamentándonos porque nuestra conciencia nos acusa. No, nos tenemos que levantar y ponernos en marcha porque hay mucho trabajo que hacer. Tenemos trabajo, tenemos que estar ocupándonos en las cosas que Dios nos manda que nos ocupemos. Y entonces ahí es donde entra ese plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que no solo podemos ser útiles a otros, sino que Dios nos bendice a través del trabajo. El hecho de que la Biblia dice que Dios nos ha hecho sus colaboradores. Ser colaborador de Dios es lo mejor que le podía pasar a nadie. Puedes colaborar con personajes famosos en este mundo y sentirte importante, pero no hay nada más importante que ser colaborador del Rey del universo, del Dios, el único Dios verdadero. Entonces, estamos allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, y ahí estamos viendo en el versículo 16 al 18, vamos a leer ahí un poco, iremos leyendo, iremos avanzando. Esto ya lo leímos el otro día, estamos recuperando el punto donde nos habíamos quedado. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Bien, nos vamos a detener ahí en esta primera parte. Y aquí en esta primera parte pues vemos eso, que Dios le está encargando a Elías que haga algo. Tienes que trabajar. Forma parte de la rehabilitación, de la restauración. Tienes que trabajar. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Dios tenía más trabajo que Elías tenía que hacer. No es un tiempo ya para que ya te jubilas y ya no tengas nada. No, hay que seguir trabajando. Yo siempre he pensado que los siervos de Dios no se jubilan nunca. Conozco a muchos hermanos pastores que han llegado a una cierta edad y se han jubilado, pero hago así entre comillas, jubilado, porque el pastor nunca se jubila, el siervo de Dios nunca se jubila. Hasta el último día de su vida seguirá sirviendo. Solo que, evidentemente, a veces el pastor cuando tiene una cierta edad y vienen otros jóvenes detrás liderando,
pues hay que ceder el testigo, y a eso llamamos jubilación, pero ahí sigue el pastor activo, va a seguir predicando, va a seguir ejerciendo, va a seguir haciendo todo lo que pueda para el servicio a Dios. Dios tenía más trabajo que Elías tenía que hacer, y de esa forma Dios está respaldando a Elías y está, por un lado, él está nombrando reyes. Quiero que te des cuenta en ese detalle, porque aunque después de la división del reino, yo os he dicho en más de una ocasión, haciendo así un recordatorio, que el reino queda dividido, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte son 10 tribus y se le conoce como Israel. El reino del sur es Judá, es quien se queda con la parte de Jerusalén. De ahí viene el concepto de los judíos. Y entonces de ahí, pues de la tribu de Judá, Judá y Benjamín, 2 tribus, es el reino del sur. Y unos poquitos reyes serán piadosos, buscarán a Dios y tratarán de conducir al pueblo ante Dios. En el reino del norte, ningún rey fue piadoso, ninguno intentó ser el rey que Dios esperaba. Pero quiero que te des cuenta del detalle que Dios aún continúa nombrando reyes. Dios no se desentiende. Y por otra parte se cumple algo que en el Nuevo Testamento se nos enseña. En el Nuevo Testamento se nos habla del gobierno humano, de los reyes de la tierra, los gobernantes, y ahí se nos dice que Dios pone reyes y quita reyes. Dios permite que las cosas que ocurren en el mundo ocurran. Entonces, eso nos dice no que el rey al que Dios pone o aquel a quien Dios permite que gobierne no quiere decir que éste vaya a ser justo, que sea un buen gobernante, pero sí quiere decir que Dios permite. O sea, eso nos dice que Dios tiene el control. Ha habido gobernantes y reyes en el mundo que por si ellos hubiesen sido habrían provocado guerras en la era nuclear. Podrían haber estallado guerras que hubiesen llegado a exterminar o casi exterminar a la humanidad, pero Dios no permitió. Entonces Dios tiene todo bajo control. Entonces Él demuestra este detalle al decirle a Elías: ves y unge por rey a Jehú. Él será el rey de Israel. Y Jehú tampoco va a ser un buen rey, pero Dios tiene el control. Dios dice quién va a gobernar y quién no. Va a ser sucesor de Acab y de su mujer Jezabel. Entonces alguno diría, bueno, mejor que Acab no, seguramente será, porque Acab fue un mal rey, un rey pésimo, pésimo. Entonces dice ahí el texto: Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Además de a Jehú como rey, vas a nombrar a Eliseo como profeta. Él va a ser tu sucesor. Él te va a suceder a ti. O sea, Dios le da a Elías, al profeta desalentado, deprimido, más trabajo por hacer al ungir a un rey, pero también le da un apoyo, le da un amigo y sucesor. Elías necesitaba un amigo. El último día estábamos terminando el estudio hablando de esto, de que normalmente Dios a sus siervos siempre les dio el apoyo que en algún momento puntual necesitaban. Los seres humanos no hemos sido creados para andar solos. Necesitamos la compañía, necesitamos el respaldo, necesitamos saber que hay alguien a nuestro lado. Y más cuando tienes que desempeñar un ministerio, un trabajo delante de Dios que de por sí mismo ya suele ser solitario y suele ser poco gratificante en cuanto a la carne. ¿Por qué? Porque normalmente siempre vas a tener rechazos, oposiciones, murmuraciones, no todo el mundo va a entender el mensaje de Dios. Esto le pasaba a los profetas. Tú ves que el ministerio profético en el Antiguo Testamento era un ministerio muy desagradecido. Los profetas vivían situaciones muy difíciles. Muchas veces el propio pueblo, a quien no le traía nada malo, al contrario, todo lo que el profeta traía al pueblo era bueno para el pueblo.
El profeta venía a la nación para tratar de conducirles a la bendición. ¿Y qué hacía el pueblo? No solo los rechazaban, muchas veces los apedreaban y a veces los ponían en la cárcel y otras hasta los mataban. Por eso Jesús, cuando se lamentó sobre Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. O sea, no tiene sentido que el propio pueblo de Dios mate a los profetas de Dios. Es totalmente ilógico. Pero el rey envió a su hijo y también lo mataron. Así que más ilógico que eso no hay nada. Pero demuestra el carácter y la condición de los hombres, de los seres humanos. Entonces, siempre vamos a recibir como un regalo, una bendición, aquellas personas que estén a tu lado y te apoyen, que oren por ti, que puedan compartir tiempo contigo, que puedan aportar ese apoyo, ese poder apoyarte en ellos. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho y es duro. El profeta, el pastor ahora en este tiempo, no solo tiene que lidiar con su propia vida, porque el pastor también es persona y tiene que lidiar con sus propios problemas, su propia situación personal, los conflictos en todas las áreas en las que se mueva, trabajos, familia, amigos, enfermedades, situaciones, sino que además trata con todas las situaciones y problemas de la iglesia y de los hermanos. Entonces, sin duda, es muy de agradecer cuando los hermanos entienden eso y apoyan a los líderes. Entonces, Elías necesitaba un amigo. Él estaba solo, incluso creía que estaba solo, que no había nadie más. Él dijo: solo yo he quedado. Y Dios le hace saber que hay un hombre listo para aprender el oficio de profeta, convertirse en su discípulo y por lo tanto también en su compañero. Elías también necesitaba esperanza. Y ya que Eliseo podía ser levantado como sucesor a ese oficio profético, bueno, pues Elías entonces sabía que su obra iba a continuar, que él no era el último, porque eso puede desalentar mucho. ¿Para qué he trabajado tanto? ¿Para qué me he esforzado tanto? ¿Para qué estoy perdiendo mi vida? Si un día, como le dijo, ¿no?, a Dios, yo también moriré. ¿Y qué? ¿Qué habrá quedado de todo esto? El pueblo es rebelde, pero Dios siempre ha tenido su remanente. Así que esta noticia para Elías tiene que ser realmente alentadora. La debió recibir como algo muy fresco, algo poderoso, ¿no? Mira, vas a nombrar como profeta tu sucesor a Eliseo. Y Elías dice: vaya, entonces esto no se acaba aquí, yo no soy el último, yo no soy el único, esto va a seguir adelante. Pues vamos. Y dice ahí: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Bueno, esta era otra fuente de aliento para Elías. O sea, se le está haciendo una promesa. Al final se va a hacer justicia, eso es lo que Dios le está diciendo. Dios no va a permitir que haya una persecución desde las altas instituciones de la idolatría y que vayan contra los inocentes y que se queden sin castigo. O sea, la maldad va a ser castigada. O sea, el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape, Eliseo lo matará. Se va a hacer justicia. Y esto a Elías le tiene que confortar y le tiene que transmitir seguridad. Y la otra declaración, ¿no? Yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y este era el aliento final hacia Elías y seguramente el que más de pronto le desbordó. Porque pasar de pensar: yo estoy solo yo he quedado, a pensar: bueno, mira, hay uno, puedo nombrar a uno como profeta, Eliseo, y ahora que Dios te diga: no, pero hay 7.000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Vaya, en varias ocasiones Elías se lamentó de que él estaba solo. Lo dijo en el capítulo 18, versículo 22, en el capítulo 19, versículo 10, en el capítulo 19 también, versículo 14, pero resulta que no. Y ahora Elías está recibiendo esa grata noticia
de que resulta de que vale la pena seguir peleando. No todo está perdido. No todos en Israel son rebeldes y le han dado la espalda a Dios. Al final la obra, el trabajo había tenido fruto. Todo lo que Elías había hecho había repercutido en bendición. Recuerda, Elías traía el mensaje al pueblo y decía: arrepentíos, haced esto, volveos al único Dios verdadero. Y hubo 7.000 que escucharon y no doblaron sus rodillas ante Baal. Eso siempre es la inyección de ánimo que necesitas para seguir adelante. Porque es cierto, y no se le pasó solo a Elías. Si estáis escuchando a algunos hermanos que tenéis ministerio, pastores, si lleváis trabajando mucho tiempo en algo, en la obra del Señor, seguro que os vais a identificar conmigo, que hay momentos en tu vida que te paras, estás quizás un poco así de bajón, desanimado, y piensas: ¿realmente vale la pena tanto esfuerzo? ¿Realmente hay fruto de tanto sacrificio? El pastor tiene que renunciar a tantas cosas, tiene que luchar tanto, tiene que esforzarse tanto. Cuando todos duermen, el pastor está despierto para dar un estudio, una predicación. Hay otras muchas horas detrás de oración, de meditación. Cuando aconsejas, a veces tratas de guiar espiritualmente a alguien y eso lo vuelven contra ti. Te dicen después que si tú estás interesado, que si diste un mal consejo, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Estoy tratando de imaginar así. Entonces, saber que tu ministerio tiene fruto es un estímulo. Es decir, bueno, pues vamos a seguir para adelante. Yo cuando me conecto aquí a dar el estudio bíblico, en marzo hará 4 años seguidos, sin parar ni un solo día que dimos un estudio bíblico. Y cuando me paro aquí y conecto y veo que inmediatamente nada más conectar, un hermano, otra conexión por aquí, otra por allá, y de pronto ya veo un grupo de hermanos ahí y muchos escriben mensajes. Tú sabes lo que eso me bendice y me da ánimos para seguir adelante. Porque imagínate que un día me conecto y no hay nadie, y al día siguiente y no hay nadie, y otro día y no hay nadie. Eso desanima, eso dices, bueno, entonces ¿para qué tanto esfuerzo, no? Pero gracias a Dios, gracias a vosotros que estáis ahí, entonces pues eso te alienta a decir, bueno, pues seguiremos hasta que Dios quiera, hasta que el día que el Señor diga, pues ya está, ahí vamos a seguir dando ese estudio bíblico diario dentro de su voluntad. Esto, lo que Dios le dice, 7.000 no han doblado su rodilla, le asegura a Elías que él no está solo y que su obra como profeta en sí mismo ha sido fructífera. Esto le muestra a Elías que su ministerio, un ministerio silencioso a través de los años, en realidad llevó mucho más fruto que lo que él esperaba, o lo que él veía o lo que él sabía. Eso es lo que siempre tenemos que tener en cuenta. Lo que sembramos, nunca sabemos la repercusión que tiene. Porque yo estoy sembrando y como no veo la cosecha, me puedo preguntar eso, como antes te decía, ¿vale la pena esforzarse tanto? Pero a veces el principio es este: yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios, decía el apóstol Pablo. Entonces a veces ni siquiera vamos a ver el fruto de nuestro esfuerzo, pero por fe tenemos que creer y tenemos que perseverar. Si Dios dice adelante, sigue trabajando, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que hacer lo que Él nos pida. Ahí estaba la idolatría que se propagaba por Israel, la verdadera adoración, la adoración al Dios verdadero. Estaba en crisis, pero había 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, o sea, había 7.000 que estaban adorando a Dios. Eran los verdaderos adoradores, esos que busca Dios que adoren en espíritu y en verdad. Aunque Elías no sabía si aparte de él había alguien más, pues sí que estaban. Dios sí lo sabía. Por eso, aunque no sepamos según qué cosas, no debemos desmayar, tenemos que seguir adelante trabajando. ¿Cómo fueron ganados esos 7.000 para Dios? Pues seguramente no por la impresionante demostración de poder en el Monte Carmelo,
aquel día que el fuego del cielo cayó de arriba, porque parece que eran fieles a Dios antes que eso ya pasase. Ese silbo apacible que confortó a Elías también había seguido obrando y tratando con otros muchos en Israel. Elías tenía un límite hasta donde él podía llegar, pero Dios tiene muchos recursos, Dios tiene muchas cosas que hacer y Dios las hace según su voluntad. Vamos a ver del versículo 19 al 21, porque aquí está el llamamiento de Eliseo. Vamos a leer el primer libro de Reyes, 19, del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y les servía. Bueno, aquí se nos entremezcla dentro de el estudio del personaje de Elías, ahora se nos entrelaza el de Eliseo, porque su historia está ligada a la del profeta Elías, por lo menos hasta que Elías fue arrebatado. Partiendo de él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Elías hizo lo que Dios le dijo. En ese silbo apacible que Dios le habló y le dijo: tienes que hacer esto, Elías obedece. Pero fíjate un detalle. Le dijo Dios, ¿qué es lo que le dijo que tenía que hacer primero? Dios, ¿qué le dijo? Unge por rey a Jehú. Pero él lo primero que hace es llamar a Eliseo como profeta. ¿Por qué? Bueno, seguramente Elías creía que primero necesitaba un amigo y aprendiz. Es posible que se sintiese ya tan solo que dijo: bueno, si hay alguien que me puede apoyar y ayudar, porque el nombramiento del nuevo profeta lo convertía en discípulo. Quiere decir que ahora, a partir de ese momento, Elías ya no iba a estar solo. Allí donde quiera que fuera Elías, le iba a seguir Eliseo. El bendecido iba a ser Eliseo, pero Elías también iba a ser bendecido. Muchas veces os lo he dicho, que uno puede pensar que el maestro bendice al discípulo. Pablo bendecía a Timoteo. Sí, claro, por supuesto. Pero Pablo era bendecido por Timoteo. El maestro también es bendecido por el discípulo, porque el discípulo le aporta mucho más de lo que se cree. Le aporta compañía, le aporta esfuerzo, estímulo, le aporta también cosas que Dios hace. Uno, porque sea discípulo, no quiere decir de que nunca puede transmitir y bendecir con nada del Señor, ¿no? Al contrario, eso depende de Dios. Entonces, pues bueno, él llama primero a Eliseo. No dice el texto de que Dios dijese: no, primero tienes que hacer esto, lo otro. Simplemente él lo decide así y Dios le está guiando, así que ningún problema. Si Dios guía y Dios te lleva, tú déjate llevar. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Pues dice que estaba arando con 12 yuntas delante de sí. Elías encuentra a Eliseo y lo encuentra trabajando. Esto nos enseña detalles acerca de la vida de Eliseo. Nos dice que Eliseo era un hombre rico, porque, mira, lo normal es que una familia bien tuviese una yunta de bueyes. Muchas familias no tenían yunta de bueyes y, por lo tanto, sus trabajos eran distintos. El tener una yunta de bueyes, solo una, indica que tienes una tierra que es tuya. Si no tienes una tierra, no necesitas yunta de bueyes. Entonces, aquella familia que tenía una yunta de bueyes era una familia considerada bien. Era una familia que tenía recursos, era bendecida.
Pero es que Eliseo no tenía una, tenía 12 yuntas de bueyes. Quiere decir que tenía campos enormes, tenía muchas tierras y tenía muchos trabajadores criados para poder trabajar. Porque dice que estaba arando con 12 yuntas de bueyes y él estaba en la última yunta. O sea, te puedes imaginar un campo muy grande, enorme, y ahí están arando, y él también está trabajando. O sea, él se implicaba en el trabajo y él estaba con la última de las yuntas. Así que en este llamado, Eliseo tenía mucho que perder. Porque tú dirás, bueno, claro, si tú estás ahí en mitad de la nada y estás con necesidades y pasando hambre y yo qué sé, ¿no? Y viene Dios y te llama, ven y me sirves, pues dices, pues sí, claro, ¿qué tengo que perder? Pero cuando servir a Jesús implica dejarlo todo, y todo es mucho, si tienes poco, poco dejas. Pero si eres un hombre rico como Eliseo, dejar todo eso no es fácil. Ahí tienes al rico, aquel al que Jesús encontró. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el rico? No le siguió. Se fue triste porque no estaba dispuesto a renunciar a sus riquezas. Mateo era un hombre rico, era publicano y estaba ahí bien acomodado porque un publicano ganaba mucho dinero. Y Jesús le dijo, sígueme, y dice que dejándolo todo, se levantó del banco de los tributos, dejó su trabajo, dejó sus comodidades para dormir ahora al raso y para seguir a Jesús allí donde quiera que fuere. Hubo hombres que estuvieron dispuestos a dejar lo que tenían por Jesús y hubo otros que no estuvieron dispuestos. Eliseo tenía mucho que dejar. ¿Y qué hizo? Lo dejó. Pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. El manto era el símbolo de autoridad profética. O sea, todo profeta tenía un manto. Y ese manto representaba esa autoridad que el profeta tenía. Entonces esto era un símbolo dramático, estaba escenificado. El hecho de coger el manto y echárselo encima a alguien era algo así como decirle con palabras, te llamo para que te unas a mí en mi trabajo como profeta. Eso era. O sea, no había que decir nada, solo arrojar el manto. Ahí estaba arando Eliseo, te puedes imaginar la escena con los bueyes allí trabajando duro, controlando, y se acerca Elías y Eliseo se queda mirándolo y Elías se quita el manto y hace ¡bum! Y se lo tira encima a Eliseo. Eliseo sabía lo que eso implicaba. El manto, o palio se podía llamar, era esa prenda peculiar que el profeta llevaba. En algunos textos en las Escrituras, como en Zacarías 13:4, ahí se menciona. Hay textos en la Biblia pues, que nos muestran el significado de ese manto profético, ¿no? Y bueno, seguramente ese manto estaba hecho, probablemente no lo sabemos 100% seguro, pero posiblemente estaba hecho con piel de pelo de algún animal. Y bueno, le servía al profeta pues no solo como un símbolo, el manto era parte de su atuendo para protegerse del frío. Muchas veces el profeta dormía al raso, en la intemperie, y ese manto le iba a servir de mucho para todo eso. Pero significaba eso, significaba el llamar a alguien, decir, mira, te llamo para que compartas conmigo el ministerio de profeta. ¿Qué te he hecho yo?, le dice Elías cuando Eliseo le plantea, déjame que vaya y me despida de los míos, ¿no? Algunos se quedan con la duda, ¿y eso qué quiso decir? ¿Qué quiso decir Elías? Porque Elías no le pone problemas, ¿sí ves? Y te espero. Pero ¿por qué le dice, ¿qué te he hecho yo? Algunos maestros sugieren que esta pregunta puede significar algo así como, vuélvete, pero recuerda lo que he hecho por ti. O sea, podía ser como decirle, no te vayas a quedar allí mucho tiempo, no te retrases, no te olvides que tienes un llamado. Algo así, porque queda un poco como incierta la pregunta ahí en el texto que estamos leyendo. Pero la respuesta de Elías indica que él mismo no es quien llama a Eliseo, que esto es un llamado de Dios.
ya sea que Eliseo siguiera ese llamado en su propia decisión, pues tienes que entender que no es Elías el que te está llamando, sino que Dios te está llamando. Dios te llama para que le sigas. Y la reacción de Eliseo pues realmente demuestra una fe tremenda en Dios. Porque, como hemos dicho, tenía mucho que dejar atrás, mucho que perder terrenalmente. Y no tuvo problema de dejarlo todo. Tomó un par de bueyes y los mató. Él llevaba una yunta, esa yunta llevaba 2 bueyes. Cogió a los 2 bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes, la leña de ese arado la usó para cocer la carne y le dio al pueblo para que comiese. Con 2 bueyes salía mucha comida, porque los bueyes son animales grandes. Matar 2 bueyes, trocearlos, hacerlos comida, eso dio para comer a muchos. Pero, ¿qué estaba demostrando Eliseo? ¿Por qué hizo eso? Simplemente podía haber dejado los bueyes, el arado y haberse ido con Eliseo. Pero él hizo esto porque estaba demostrando un compromiso en firme para seguir a Elías y, por lo tanto, para seguir a Dios. Él destruyó las herramientas de su oficio en una fiesta de despedida para con su familia y para con sus amigos. O sea, lo que hace Eliseo es simbólico. No solo la fiesta de despedida, que es normal, ¿no? Me voy a ir y quién sabe si nos volveremos a ver. Por lo tanto, esto merece una despedida. Pero no solo eso, sino el hecho de matar a los 2 bueyes que estaba usando él y el arado que estaba usando para cocinar a esos 2 bueyes, está demostrando su disposición a renunciar a lo suyo para servir a Dios. Una grandísima lección para todos nosotros. Los cristianos, que a veces nos cuesta tanto renunciar a pequeñas cosas de nuestro tiempo para dedicar más tiempo a Dios. Le decimos a Dios que le amamos, que queremos servirle, le decimos a Dios que estamos dispuestos a hacer por Él lo que nos pida, y a la hora de la verdad, ay, no puedo, no tengo tiempo, no me va bien. Hay que replantearse bien dónde estamos y cómo creemos en Dios. Porque creer en Dios, como hemos estado estudiando en muchas series de lo que estamos viendo todos los días, creer en Dios implica no solo palabras, sino hechos. Es lo más importante. En Primera de Juan estábamos viendo que el que permanece en mí y mi palabra en él, ese es verdaderamente mi discípulo. Ahí estábamos viendo que servir al Señor no es solo palabra, es demostrar. Si dices que amas a Dios, tienes que demostrarlo amando a tus hermanos. La demostración tiene que estar ahí sí o sí. Eliseo debió de tener un terreno muy grande, unas propiedades inmensas, 12 yuntas de bueyes. ¡Wow! Eso era mucha tierra. Pero el hecho de que él renuncie a todo eso por ese llamado profético, bueno, nos lleva a considerar la fe de Eliseo como algo realmente grande. Y esto, pues imagínate la alegría que debió representar para Elías. Porque yo me imagino a Elías, ¿no? Ahí con la inquietud, la duda de, bueno, y voy a ir a llamar a Eliseo. Dios me ha dicho, este es el hombre. Le ha dicho quién es, dónde vive, cuáles son sus apellidos. Y vale, pero ¿y si voy y después rechaza? ¿O cómo será este hombre? ¿Cómo? Pero cuando Elías vio su entrega, su pasión, matar los 2 bueyes, cocinarlos, y esa demostración, ¿no? Pues me imagino el corazón de Elías bien reconfortado, bien alegre. Bien, ahora en el libro de Reyes hemos terminado el capítulo 19. En el capítulo 20 no aparece Elías ni Eliseo. Este es un capítulo que nos habla de toda la historia, porque recuerda, el libro no se llama Historia de Elías, se llama Libro de Reyes. O sea, lo que nos cuenta este primer libro y segundo libro de Reyes, pues es la historia de los reyes de Israel y de Judá. Entonces, aquí ahora en este capítulo
20 vamos a ver los problemas, las guerras entre Israel y Siria. Vamos a ver que aquí el rey de Siria junta todo su ejército. Además dice que todo su ejército venían con él 32 reyes. O sea, ¿te puedes imaginar la multitud? O sea, esto era un ataque militar contra Israel. ¡Guau! Impresionante. O sea, el rey de Siria ya tenía un ejército impresionante, pero es que además reunió a otros 32 reyes para que peleasen junto a él contra Israel. Así que, bueno, pues lo que te cuentan nosotros no nos vamos a detener. Hay mucho, solo te estoy marcando un poco cómo va la historia para que veas cómo va, pero estamos estudiando a Elías, así que saltaremos al capítulo 21, que es donde otra vez aparece Elías, para seguir estudiando Elías, esa historia, ¿no? Entonces, bueno, aquí Acab, que es el rey de Israel, ¿recuerda? Se enfrenta a una situación muy difícil, muy comprometida. Dice que el rey llamó a todos los ancianos del país para pedirle consejo, qué vamos a hacer, porque la amenaza de Ben-Hadad y con ese ejército impresionante es real y están todos preparados. Y ahora Acab y Jezabel se encuentran con una situación muy crítica. Jezabel va a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan que, bueno, lo que hizo, un juramento similar al que hizo contra Elías, ¿no? Así hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no habré matado a Elías. Bueno, pues ahora la amenaza no es Elías, la amenaza es un ejército poderosísimo y Jezabel dice esto, así me hagan los dioses y aún me añadan que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto. Y bueno, ahí hay todas estas amenazas, todas estas cosas. Bueno, la situación es muy complicada, pero ¿qué ocurrió? Pues ocurrió ni más ni menos que Israel obtuvo la victoria. Hay una promesa de Dios para darle la victoria a Israel. Y esto le puede sorprender a algunos. Por ejemplo, versículo 13 al 15. Y aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel. Y este no es Elías, vino un profeta. ¿Quién era? No era Eliseo, no era Elías. Este profeta sin nombre, no se nos dice su nombre en ningún lugar, de hecho más adelante aparece otro profeta también sin nombre, no es Elías ni Eliseo, porque estos sí que los conocemos y el texto nos habría dicho quiénes son, dice un profeta. Pues bueno, por lo menos sabemos que era uno de los 7000 de Israel que no doblaron sus rodillas ante Baal y que fueron fieles a Yahvé. Entonces este profeta viene y le dice a Acab, rey de Israel, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él le dijo, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo y todos los hijos de Israel, que fueron 7000. O sea, Acab va a tener una victoria tremenda sobre sus enemigos. Pero no fue Acab. Dios le dio la victoria. Algunos dirán, ¿y por qué? ¿Acab merecía eso? ¿Lo merecía el pueblo rebelde? Mira, Dios hace muchas cosas, bueno, de hecho casi todo, sin que nadie se lo merezca. Lo que Dios hace es tratar con la gente, tratar con los suyos. Dios tiene misericordia de nosotros, de ti y de mí, porque aunque seamos sus hijos, no lo merecemos. Pero por gracia y porque nos hemos vuelto a Él, lo merecemos. Y tú dirás, sí, no, pero es que Acab ni eso, Acab no se volvió a Dios, le dio la espalda. Acab y Jezabel trataron de matar a Elías también y tenían sus altares a los Baales y los otros dioses.
Sí, pero Dios está tratando con su pueblo. Dios dice, y para que conozcas que yo soy Jehová. Dios nunca da por perdido algo. Aunque tú eres libre y finalmente tu palabra será la que cuente, pero Dios, indiferentemente de que Él conozca ya el futuro y Él sepa ya lo que hay en tu corazón, Él no va a dejar de ser misericordioso y de dar oportunidad para que alguien se arrepienta y crea. Entonces, Dios le promete una victoria para que sepan Él y el pueblo que Dios es Dios. Para que nadie tenga la excusa de decir, es que no sabíamos. Yo entregaré en tu mano hoy para que conozcas que yo soy Jehová. Y esta era una promesa generosa, ¿no? Porque la idolatría de Acab y de Israel no merecían para nada ese favor de Dios. Dios podría haber dicho, me habéis dado la espalda y os habéis vuelto a los Baales, pues que va a los libre. Como dijo Jezabel, que los dioses... Que los dioses los he aquí, no como lo dijo la palabra, la frase, espera que lo leamos aquí, así me hagan los dioses y aún me añadan, ¿no? Si mañana no habré matado a Elías, bueno, pues si confías en esos dioses, que ellos te den la victoria, pero evidentemente no se lo hubiesen dado, y Dios interviene. Dios interviene en este mundo, Dios tiene todo bajo control, Dios sigue mostrando al mundo que Él es un Dios misericordioso. Dios sigue obrando en medio de un mundo idólatra, aunque el mundo no lo merezca, Dios está ahí. Más adelante en el versículo 20-22, ahí sale otro profeta, también da consejos, le dice a Acab lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, y bueno, ellos van a tener esta victoria, una victoria no merecida, pero que continúa con los planes de Dios, porque Dios sigue sus planes aún en medio de un pueblo idólatra. Y en el capítulo 21, ahí va a volver a aparecer Elías. Y para ver la aparición de Elías, pues tenemos que ver el contexto del versículo 1. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, aquí aparece una historia, ¿no? En medio ahora de las guerras y de todo esto, que tú dices, ¿esto a qué viene? Bueno, ahora va a salir más adelante Elías otra vez en escena, y entonces pues tenemos que conocer esta historia. Resulta que el palacio de Acab y Jezabel está ahí, y justo al ladito del palacio hay una tierra, una buena tierra, que Acab la ve y dice, hombre, no me vendría nada mal tener un huerto aquí al lado del palacio y plantar ahí mis legumbres, ¿no? Y mis cosas, ahí se dice. Y esta tierra pertenecía a Nabot. Y entonces Acab le dice, oye, no se la vino y se la robó, sino que le ofreció un negocio. Dame tu viña, me iría muy bien, está aquí al lado de mi palacio y yo te puedo ofrecer otra tierra, más grande que esta, mejor, solo que más lejos. Y a mí me interesa esta porque está cerca. Y si no quieres otra tierra, pues yo te pago el dinero que valga, el que tú me digas, yo te lo pago. Pero ¿qué dijo Nabot? No te la voy a vender. No quiero vendértela. Así que fíjate que esta historia que aparece aquí en el libro de Hechos comienza con una simple transacción de inmuebles, con un interés de comprar un terreno y un comprador y un vendedor. Guárdame Jehová, dice Nabot, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. La respuesta de Nabot fue un rotundo no te la vendo. O sea, ni aunque me ofrezcas otra, ni que aunque me ofrezcas dinero. Y su rechazo de la oferta, ¿por qué? Rechaza vendérsela al rey, no era un vecino, era el rey. Bueno, pues esto estaba
arraigado, tenemos que entender el contexto de lo que el pueblo judío creía, entendía, vivían. Ellos creían que la tierra era una herencia de Dios. Entonces su rechazo a la oferta está arraigada en esta antigua idea israelita sobre la tierra. Ellos entendían que la tierra es una herencia que Dios nos da. En la antigüedad de Israel, tú sabes que cuando entraron a Canaán, Josué repartió la tierra y la dio por familias, por tribus, por familias. Entonces ahí la tierra quedó parcelada de forma individual entre las tribus y las familias, de acuerdo a la voluntad de Dios en la que se encargó Josué de administrarlo. Y los judíos tenían esto muy arraigado dentro de ellos. Esta es la tierra de mis antepasados. Por eso él dice, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Por eso hace referencia a mis padres. Porque la tierra, un judío nunca la vendía. A veces la alquilaban, pero no la vendían, porque ellos creían que esta es la heredad que Dios nos dio. Entonces la tierra en realidad no se vendía, se arrendaba, se podía arrendar, y eso únicamente bajo las circunstancias más difíciles. O sea, el que alquilaba una tierra y dejaba de usarla él es porque realmente no podía. Entonces no había oficinas así de compra y venta de inmuebles en Israel, porque si no se habrían muerto de hambre, porque allí no se vendían tierras ni se compraban. Entonces, bueno, pues ahí el rey esto ya lo sabía, evidentemente, pero el rey no se da por vencido. ¿Y qué dice? Mira, versículo 4 al 7. Y vino Acab a su casa triste y enojado. ¡Ay, pobre Acab! Pobrecito, tenía el capricho de una tierra y se va a quedar sin su tierra. Dice que vino triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Estaba montando un numerito. Le estaba haciendo pucheros a Jezabel, a su mujer. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él me respondió, no te la voy a dar, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot Jezreel. Ay, este Acab vino a hacerle pucheros a su mujer. No tenía ni personalidad para ser rey. Él tendría que haber manejado este asunto y viene a llorarle a Jezabel. Jezabel tiene más carácter que él. ¿Ya te acuerdas cuando el enfrentamiento con Elías, no? Mandó matar a los 450 profetas y allí estaba el rey, no hizo nada. En cambio, cuando el rey vuelve al palacio y le cuenta a Jezabel lo que ha pasado, ¿qué hizo Jezabel? Mañana Elías estará muerto a esta hora. Acab se refugiaba detrás de su mujer, reinaba a la sombra de su mujer. Bueno, pero todo esto que estamos viendo aquí pues era característico de este hombre. Era un hombre sin carácter, el hombre que viene a hacerle a su mujer pucheros a ver si consigue su caprichito, una tierra. Quería una tierra al lado de su casa para, dice ahí, sembrar legumbres. O sea, imagínate, ¿no? La circunstancia. Cuando había cualquier adversidad, pues ahí montaba su numerito a ver si la mamá, en este caso era la mujer, la mamá, pues le conseguía lo que él quería. Como un niñito mimado, ¿no? Estaba ahí como un niño enfurruñado, que no se ha podido salir con la suya y viene a lloriquear a ver si alguien le ayuda en sus caprichos. Bueno, pobre hombre, diría yo, rey de Israel y comportándose de esa manera, dándole la espalda a Dios. Y él va a sufrir las consecuencias, sin duda, ¿no? Jezabel siempre se enfadaba, ¿no? En estas historias, porque Jezabel le dice, pero ¿tú eres el rey o no eres el rey? ¿Eres tú rey sobre Israel?
¿Qué haces? ¿Estás lloriqueando aquí? ¿No eres el rey? O sea, en otras palabras, ¿no mandas tú? ¿No podías haberle dicho a Nabot, oye, no te estoy pidiendo, te estoy ordenando, dame la tierra, punto, ya está? Y si se niega, pues lo matas. Que eso es lo que ahora Jezabel va a hacer. Yo te daré la viña de Nabot. La manera de hablar de Jezabel revela quién en realidad manda en el reino. ¿Mandaba Acab? No, mandaba Jezabel. O sea, yo te voy a dar la tierra. ¿Quién se va a resistir? Versículo 8 hasta el 14 vamos a leer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno, y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y los llevaron fuera de la ciudad, y lo apedrearon, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Vaya historias, ¿no? Bueno, Acab estaba de acuerdo, evidentemente, con lo que Jezabel hacía, porque se ha usado su sello, el sello lo lleva él y ha usado su sello para sellar esto. O sea que el rey está involucrado en un asesinato totalmente injusto. Buscaron a 2 testigos falsos. Parece que esto era un método, pues mira, bastante común entre los malvados, ¿no? También se buscaron falsos testigos para hablar contra Jesús en una especie de juicio, que no era ni juicio ni nada. Entonces se declara esto como una gran calamidad, proclamad ayuno, mira lo que ha hecho Nabot, ha blasfemado contra Dios y contra el rey. Habría que haber preguntado ¿contra qué Dios? Porque para Jezabel el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no era el suyo, ¿no? Poned a Nabot delante del pueblo y tenéis que ejecutarle, tenéis que... Los ancianos saben que esto es mentira. La reina les ha dado instrucciones para que lo hagan así. Pero ¿quién se atreve a enfrentarse a Jezabel? ¿Quién se atreve a ir contra la Yesi? Nadie. Todos estaban aterrorizados. Así que Acab toma posesión de la tierra, lo dice ahí versículo 15 y 16, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella, como un niñito, feliz y contento. Ya tiene lo que quería, aunque esto haya sido a costa de matar a un inocente. Y ahora aparece Elías en acción, en escena. Y solo lo voy a leer para que veáis lo que se nos prepara para el próximo día. Mañana, si Dios quiere, seguiremos aquí. Versículo 17 al 24, primer libro de Reyes 21. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot. Fíjate, Dios ya sabía todo esto, ya sabía lo que había pasado. A la cual has descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal contra ti, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel.
Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Y ahí me paro. ¿Qué crees que ocurrirá? ¿Morirá Acab? ¿Morirá Jezabel? ¿De qué manera? Bueno, la muerte de Jezabel, terrible. Esto es una escena que menos mal que solo lo leemos y no lo estamos viendo, si no serían unas escenas terroríficas. Pero eso va a ser para el próximo día. Hoy nos tenemos que terminar aquí, porque ya son las 10:04, así que hemos cumplido con nuestro tiempo. Dios nos ha enseñado muchas cosas en la forma en la que Él trata con nosotros, las oportunidades que nos da, a qué dedicamos nuestro tiempo, qué importancia le damos a Él y lo suyo. Ahora toca guardar y meditar todo eso en nuestros corazones, y si Dios nos lo permite, mañana jueves volveremos a las 9 de la noche a reunirnos así juntos, a abrir la palabra y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. ¿Os parece? Pues un abrazo fuerte, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere, si Él lo permite.